Este es el río Tijuana, que corre por México desembocando en California y que apareció como el noveno de mayor riesgo por contaminación en el top 10 de Estados Unidos, según American Rivers. La organización ambientalista señala que está tan contaminado que causa enfermedades y el cierre constante de las playas de Imperial Beach, California. Publican este video del estuario del río Tijuana en el condado de San Diego, una reserva natural amenazada por un caudal que llega a acarrear hasta 50 millones de galones diarios con desechos tóxicos y drenaje del lado mexicano. Los niveles de contaminación son muy altos. Nereida Ayala es una ecologista de un colectivo que procura aguas limpias para Tijuana. Es muy preocupante, sobre todo por las personas que viven en el borde, que son personas deportadas, personas que no tienen lugar donde vivir. El gobierno de Baja California informa que está rehabilitando su infraestructura para eliminar la contaminación. Un proyecto que se tiene aquí por parte de CESP, el agua de las plantas tratadoras, enviarla a la cuenca de la presa Abelardo L. Rodríguez y obviamente sanear la presa y para poder potabilizar esa agua. Por lo pronto, hay playas cerradas en ambos lados de la frontera, pues la contaminación del río termina en el océano. En el sur de San Diego hay una planta de tratamiento binacional que debería filtrar el caudal del río Tijuana, pero fallas en su mantenimiento hacen que no pueda cumplir adecuadamente con su misión. La jornada postelectoral este lunes se cumple en medio del inicio de nuevos racionamientos eléctricos de hasta 7 horas en el caso de la ciudad de Quito, lo que generan nuevas complicaciones a quienes habitan en el territorio ecuatoriano. En cuanto tiene que ver al resultado de la jornada de este día domingo 21 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, por el momento ha sido prudente y ha evitado pronunciarse respecto al resultado. No obstante, hay que recordar, en la jornada de este día domingo venció la opción sí en 9 de las 11 preguntas, aquellas vinculadas con la posibilidad de dotar de mayores herramientas al gobierno ecuatoriano para la lucha contra el crimen organizado a través del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos requeridos en otros países e incluso aumentar penas en casos como terrorismo, secuestro y narcotráfico, entre otros delitos. Es importante también mencionar, a propósito del tema de la seguridad ciudadana, esta mañana la Policía Nacional confirmó la captura de Colón Pico, peligroso delincuente que se encontraba requerido por la justicia de este país y que había fugado de una prisión en la provincia de Chimborazo el pasado mes de enero. A Colón Pico se lo señala de haber sido responsable de amenazas a la fiscal general Diana Salazar, además de haber participado en el secuestro del hijo de un peligroso narcotraficante. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba.